Bien, creo que esta es la última unidad, el último módulo relacionado con la parte de microeconomía. Habíamos visto en módulos anteriores, en videos anteriores, fallas de mercado. Habíamos comenzado a detallar y introducir el concepto de bienes públicos, el caso de también monopolio natural, que lo tocamos, y nos quedaba ver ahora otra de las fallas de mercado reconocidas por la teoría, donde recordemos que la llamamos falla de mercado porque si dejamos al mercado, a oferta y demanda privadas, actuar voluntariamente, no se llegaría bajo estas características que vamos a ver, como vimos anteriormente en bienes públicos, también en externalidades, a una asignación eficiente que mejore el bienestar o que optimice, maximice el bienestar social. Particularmente vamos a ver el tema de las externalidades. Eh, las externalidades se definen como aquel caso donde la acción de un agente, ya sea productor o consumidor, afectan a otra parte del mercado, a un tercero, a otro productor o a otro, digamos, consumidor. Tenemos, digamos, externalidades en aquellos casos donde hay una relación entre la acción y decisión que toma un agente y repercusiones sobre el otro agente que puede hacer que tome decisiones, digamos, óptimas o correctas desde su punto de vista, pero que socialmente no sean deseables o no colaboren en llevar a una asignación, digamos, de mercado social óptima. Podemos tener casos donde la acción de un productor genere efectos externos sobre un otro productor o sobre un consumidor, o la acción de un consumidor que genere efectos sobre otro consumidor. Pero bueno, la primera clasificación que vamos a tener de externalidades son, por un lado, las externalidades positivas, cuando la acción de una parte del mercado o de un agente repercute positivamente sobre un tercero. Y acá lo que vamos a ver, arriesgando ya un resultado previo, es que en estos casos el privado va a entregar, si lo dejamos actuar solo, menores cantidades que las socialmente óptimas. En el caso de las externalidades negativas, que son cuando la acción de un agente perjudica o trae efectos negativos sobre un tercero, lo que decimos es que acá va a haber un error si dejamos al mercado de manera privada actuar. Por exceso va a generar más cantidades de ese producto que las socialmente deseadas u óptimas. Entonces, la acción de un agente repercute o sobre el beneficio positiva o negativamente de otro productor o sobre la utilidad negativamente o positivamente, en este caso de otro consumidor. Y puede ser que actúe un consumidor u otro. Vamos a ver muchos ejemplos. Vamos a arrancar con las externalidades negativas que por ahí son más palmables. Un ejemplo. En turismo hay muchísimos. Pero por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un río y alguien aguas arriba decide poner un parque de diversiones. Entonces, en ese parque de diversiones se genera obviamente una empresa privada que provee un servicio de diversión, se estanca el agua, se la hace recircular, se la hace trabajar y de alguna manera para abajo, digamos aguas para abajo, se transmite menor cantidad de agua y con algún nivel de contaminación o alteración. Y abajo de ese río había, por ejemplo, un criadero de salmones, había otro que podía usar ese agua para ponerle, vamos a suponer, darle de comer o darle de comer algunos animales o regar un terreno, entonces tiene menos agua. Así que, ¿cuál es el problema? El problema, y lo vamos a poner en el gráfico, estamos hablando de externalidades negativas, es que se genera un efecto externo negativo, o sea, aparece una empresa que va a proveer un servicio y altera de esa manera, el curso natural del agua y afecta a otros sectores de la economía.
Entonces, si vamos a mirar a la economía en general, recordemos las externalidades negativas, vamos a ver que, por ejemplo, tenemos la oferta y tenemos la demanda. En este caso, la demanda es la demanda social. La demanda en este caso la vamos a dejar de esa manera, la demanda de mercado total. Entonces tenemos el caso de esta empresa de diversión que altera el curso y de alguna manera genera negatividad sobre los demás, ¿no? Como si fuese una especie de contaminación. ¿Qué sucede? Esa empresa no está internalizando los costos que le está generando a toda la sociedad, o sea, a los otros productores encadenados, su aparición. Quiere decir que desde el punto de vista social, si sumamos a todas las empresas, más la de diversión, las está perjudicando, va a tener menos producción cada una o va a tener como un aumento en los costos porque tiene menos agua o tiene menos calidad del agua, entonces va a producir menos, va a regar menos los campos. Lo que vemos ahí es que desde el punto de vista social tenemos como una oferta que es menor porque tenemos como un costo social que sería el caso de la externalidad negativa. O sea, la empresa está actuando para beneficio propio y está perjudicando a toda la sociedad, a todo el resto del mercado o de los otros mercados, perdón. Entonces, socialmente hablando, le está trasladando un costo que ella no está internalizando. Podría, por ejemplo, tratar el agua o traer agua de otro lado y tratar de no dejar por participar en ese encadenamiento o en ese río, seguir proveyendo otra cantidad de agua que ella, digamos, absorbe para que no disminuya la cantidad. Entonces, fíjense, si antes teníamos un equilibrio en este nivel, acá, ahora vamos a tener un equilibrio acá. Y desde el punto de vista social, lo que estamos viendo es que porque la empresa no está absorbiendo el costo de lo que le perjudica al resto de la sociedad, la cantidad, digamos, privada, si no absorbe el costo, es de transferirle mayores cantidades al mercado que las socialmente óptimas. El mercado querría que haya menos servicios de diversión para que de esa manera pudieran estar todos trabajando en un nivel adecuado. Desde el momento que aparece, perjudica a todo lo demás. Entonces, si no encontramos la manera que esta empresa aumente sus costos de producción, como por ejemplo internalizando el costo que le traslada a los demás, va a producir cantidades en exceso, privadamente, que no son las deseadas socialmente. ¿Por qué? Porque justamente su aparición perjudica la producción de todos los demás, dado que le traslada los costos que no internaliza. Entonces, ¿cómo se puede solucionar esto? Y habría que de alguna manera tratar de aumentarle el costo para que internalice ese costo la empresa y de esa manera provea menos cantidades de producción y deje entonces en el nivel socialmente óptimo para todos los demás productores que estaban debajo, digamos, relacionados con el perjuicio que generaba su actividad. Entonces, una forma, por ejemplo, sería cobrarle un impuesto mediante la introducción o mediante la intervención estatal. Podría cobrar un impuesto por cada servicio de diversión que vende y de esa manera la empresa va a tener un costo mayor, va a retraer la oferta y ahí, de esa forma, sí vamos a llegar a que la oferta privada se, digamos, alinee con la oferta socialmente óptima y de esa manera las cantidades que por exceso, por no internalizar un costo, estaba entregándole al mercado el servicio de diversión, distorsionándolo y generándole un inconveniente en los beneficios a los demás productores, de esa manera, al aumentarle el costo vía impuesto, vía alguna normativa que le aumente o le haga internalizar ese costo que no está trasladando, como puede ser en lugar de un impuesto,
obligarlas a traer agua de otro lado por la insuficiencia que está tirando, o a tratar el agua. Entonces, si tiene que tratar el agua para mejorar la calidad, va a tener que poner un sistema de potabilización y tratamiento, y le aumenta el costo. Entonces, digamos, sus cantidades óptimas van a ser menores a entregar al mercado, y ahí podemos, digamos, ponernos en relación a lo que deseamos. Así que cuando existe una externalidad negativa en la producción, el mercado privado tiende a vender, a producir en exceso, de forma privada, a las socialmente óptimas. Entonces, desde el punto de vista social, serían deseables menores cantidades, dado que hay un perjuicio de esta producción sobre otras partes del mercado. De esa forma, si logramos que se internalice ese costo que se está evitando, de una manera con intervención y regulación, nosotros logramos retraer, digamos, aumentando los costos, retraemos la producción y se entregan menores cantidades al mercado para alinearlas con las socialmente deseables. El caso de la externalidad negativa también nos sirve como para conceptualizar lo que está sucediendo hoy con el tema del aislamiento, el coronavirus, el aislamiento, ¿no? Este falso dilema entre la parte de la sanidad versus la economía. ¿Por qué? Ustedes verán que ya se desprende lógicamente que si bien las externalidades negativas afectan, digamos, a la sociedad entregándole más cantidad de las que desea socialmente óptimas, como puede ser la contaminación, fíjense que tampoco podemos o deseamos tener un nivel de contaminación cero. O sea, si nos pusiéramos en los extremos y, por ejemplo, no queremos contaminación porque se afectaría a otra producción y también al bienestar social, si queremos cero contaminación, eso desde el punto de vista social tampoco es óptimo. ¿Por qué? Porque si no hay contaminación, quiere decir que no hay producción. Si no hay producción, no hay empleo y no hay utilización de los recursos. Entonces, digamos, lo que ganamos por un lado, que puede ser que no va a haber contaminación, lo perdemos por otro, porque no vamos a tener niveles de empleo y la pobreza va a ser la máxima y nos vamos a morir de hambre. Bueno, con el coronavirus y los efectos también pasa algo parecido. A ver, desde un punto de vista, todos deseamos que no haya ningún tipo de contagio, es más, desearíamos que no haya ningún tipo de enfermedad. Ahora, ¿es socialmente óptimo cero enfermedad? Y no lo sé, creo que no, porque si vamos a tener que aislarnos, meternos todos adentro de nuestras casas y restringir la producción al máximo o casi cero, ¿de qué vamos a vivir? Sería el mismo caso. Entonces, cuando hablamos desde el punto de vista económico, que por ahí algunos economistas nos han escuchado decir que el remedio puede ser peor que la enfermedad, lo que decimos es, ojo, con pasarse de rosca con el aislamiento, porque los impactos sobre los recursos productivos de una economía de la cual la gente vive pueden ser desastrosos o más grandes que lo otro. Fíjense que tenemos un sistema de salud que todavía está lejos de estar saturado, y ahí es donde tenemos el colchón como para no tener que aislarnos demasiado. Si nos aislamos demasiado y durante mucho tiempo, vamos a tener repercusiones sobre los niveles de producción de la economía, el PBI, y ahí nomás, menos PBI es menos empleo y menos pobreza. Perdón, y más pobreza. Y más pobreza son mayor cantidad de muertes, lamentablemente, por indigencia, desnutrición. Así que podríamos analizar el tema de la externalidad negativa y su enseñanza sobre lo óptimo social versus lo privado, con la misma idea de que un aislamiento no debería conducirnos a tratar de frenar, digamos, totalmente los niveles de enfermedad para que no haya un enfermo más, porque eso nos puede costar muy caro desde lo económico si nos aislamos. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre un nivel sostenible y manejable del nivel de contagios y de enfermedades para poderlas atacar, como ha hecho Alemania, que ha tenido niveles de contagio, pero las ha atacado todo y los ha curado, sin pegarle demasiado a una economía que ya venía mal y estaba generando un nivel alto de pobreza, destrucción del empleo y... Bien, ahora vamos a ver externalidad positiva. En este caso, recordemos, es cuando la acción de un agente repercute positivamente, generándole un beneficio o un aumento de la utilidad.
Por ejemplo, yo pongo una empresa que mejora la imagen del barrio, entonces el barrio es más demandado porque gusta más el perfil que tiene y aumentan los valores de las propiedades. Ahí le pega positivamente al consumo, que es el que está viviendo, el habitante, que ve que todo es más lindo, entonces se pone más contento, mejora su función de utilidad, y si hay alguna empresa que está vendiendo una casa, también. Imagínense si, por ejemplo, qué sé yo, mañana tengo la posibilidad de traer a Manu Ginóbili para jugar un picadito acá en casa, en el aro, y todos los vecinos pueden verlo. Bueno, sí, antes tenían que pagar una entrada para verlo y ahora podrían disfrutarlo sin pagar un costo. Lo primero que tenemos en el caso de la externalidad positiva es que el privado, de manera independiente, está, digamos, haciéndose cargo de un costo o no aprovechando el beneficio que sí otros están aprovechándolo sin participar en el costo. La educación es uno de ellos. Siempre es preferible y mejor una sociedad más educada a menos. Cuando alguien invierte en educación, un colegio privado, por ejemplo, educa y capacita a parte de la población demandante. Pero esa población más educada le pega positivamente a toda la sociedad. Más educada, menos conflictos esperables, menos problemas de salud. Entonces, ¿qué sucede? Para ponerlo en gráfico. Lo que tenemos acá es un tema, digamos, es al revés que el caso anterior. Nosotros tenemos nuevamente nuestra demanda y tenemos una oferta privada, y desde el punto de vista social tendríamos que, si dejáramos al mercado hacer sus números, por ejemplo en el tema de educación, entregaría estas cantidades óptimas privadas al mercado, pero por los efectos que eso genera, son deseables más cantidades. ¿Por qué? Porque de alguna manera el privado no está pudiendo internalizar ese beneficio que le está trasladando a toda la sociedad. Yo agarro, construyo un casino en un lugar y el barrio tiene mayor demanda, y los que estaban vendiendo una casa ven que al haber más demanda pueden pelear y mejorar el precio. Entonces, sin poner nada, sin invertir nada, ven que el precio de su propiedad aumenta y la venden mejor. Y el casino lo que podría haber dicho es: miren, yo voy a poner este casino acá, voy a hacer una inversión total, pero acá van a ganar un montón, entonces devuélvanme. Algún concepto así se conoce como el de la plusvalía, por si alguna vez no lo escucharon, el tema inmobiliario. Entonces, lo que sucede es que si al mercado lo dejamos actuar independientemente, va a entregar estas cantidades porque no logra internalizar ese beneficio social que genera. Entonces, acá lo que aparece al revés que en el caso de las externalidades negativas, es la posibilidad de que se intervenga estatalmente con un subsidio. ¿Para qué? Para que ese servicio o producto se entregue en más cantidades para llegar a las socialmente óptimas, porque si no, de manera privada quedarían cortas, que fue lo que nosotros decimos que en el caso de externalidades positivas el mercado equilibra por defecto, o sea, menos cantidades que las socialmente óptimas. Por eso ustedes verán que hay un subsidio a la educación, o que el Estado directamente interviene y provee el servicio de educación, haciéndose cargo de los costos. Si no, también han visto que hay educación privada subsidiada. En otros países es muy común acceder gratuitamente a un crédito para pagar la educación, o tener una parte de la tarifa subsidiada, o la teoría, digamos, de los cupones de educación a lo Milton Friedman, donde digamos, el Estado repartiría cupones de descuento para acceder a los servicios de educación. La educación sería siempre privada y uno con esos cupones tendría la posibilidad de elegir qué educación quiere y tendría una parte paga con ese cupón. Sería un subsidio directo a la demanda. Pero bueno, lo importante es que acá también la intervención del Estado, tratando de ¿qué? De bajarle los costos al privado para que entregue más cantidades al mercado y acercarse a lo deseable socialmente desde el punto de vista, digamos, de toda la comunidad. Bien, en el caso del turismo tenemos muchos ejemplos. Piensen en muchos casos donde la intervención de un recurso transformado en turístico altera positivamente a la parte privada de la producción,
como fue el ejemplo de recién, o también directamente al consumo, mejorando por ahí los aspectos, digamos, de placer o bienestar comunitario. Entonces, en esos casos, tratar de favorecer mediante la intervención estatal, tratando de empujar a bajar costos y que de manera privada se puedan entregar más cantidades que las que se hubiesen entregado sin ese subsidio y alejándonos de las deseables socialmente hablando. Bien, ahora, estas son soluciones de intervención. Existen soluciones de no intervención, o sea, soluciones privadas para el tema de las externalidades positivas y negativas. ¿Por qué? Vamos al caso donde teníamos al parque de diversiones, vamos al caso negativo, donde teníamos al parque de diversiones generando una externalidad negativa en todos los que estaban, digamos, debajo de ese río, aprovechando el agua en cantidad y en calidad. Vamos a suponer que el Estado no se mete. Entonces, cuando alguno de los que está abajo, regando el campo, ve que lo están perjudicando, identifica quién es, va y le golpea la puerta. Y dice, mirá, me estás perjudicando. Vos no te das cuenta, pero yo tengo la producción caída por el piso porque de que vos estás acá, yo no puedo regar, la calidad del agua es mala, se me murieron animales, no puedo sembrar. Entonces el Estado, en lugar de meter un impuesto, un subsidio, en ese caso no intervendría, lo único que tendría que hacer es garantizar los derechos de propiedad y permitir que estas dos partes, sin costos de transacción, se puedan poner de acuerdo. Antes de que este vaya a la justicia y demandarlo a aquel por un perjuicio, podrían los dos charlar y decir, bueno, mira, ¿cuál es el perjuicio que yo te genero? No, vos no tenés que producir tanto como estás produciendo. Bueno, ¿qué perjuicio económico te generé por producir estas cantidades? Y tanto dinero porque yo no vendo lo que vendía antes, vendo la mitad. Bueno, yo te pago la diferencia. Entonces este internaliza un costo pagándole lo que el otro estaba perdiendo por su intervención. Al tener un costo más alto, reduce las cantidades que entrega al mercado y este se ve menos perjudicado y recibe una compensación. Así que ahí tenés una instancia, o ahí existe una instancia, conocida como teorema de Coase. El teorema de Coase es toda la teoría que hay detrás de este apellido, de este economista, que tenía que ver con las soluciones privadas a los problemas de externalidades, diciendo, el problema de la externalidad es que faltan los derechos de propiedad bien asignados para que alguien internalice, ya sea el costo, u otro internalice el beneficio que se está generando. Si las dos partes se pueden poner de acuerdo, tranquilamente podrían llegar a un arreglo de compensaciones o de cargos sin tener que aparecer el Estado con impuestos o subsidios. Entonces, ese es el lado de las soluciones privadas. Y después tenemos otras soluciones que son más modernas, como por ejemplo los derechos de contaminación en el caso de las negativas. ¿Qué es esto? Por ahí han escuchado hablar de los bonos verdes. Supónganse una industria que contamina porque, no sé, está tratando residuos, ¿no? Trata residuos y contamina. Pero sería deseable que no hubiera residuos, pero si no, no hay producción y volvemos al tema de tampoco nos podemos ir a que no haya producción porque de qué vivimos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esta empresa, digamos, contamine lo menos posible, dado que algo de nivel de contaminación va a tener? Entonces, sería cuestión de, por ejemplo, decir, bueno, socialmente óptimo, el Estado o un organismo dice tantas toneladas por día máximo de contaminación, o de desechos que generan contaminación. Entonces, dice, bueno, vamos a suponer que 1000 toneladas sería el número correcto para contaminar por día, o la cantidad de desechos en toneladas para un nivel de contaminación. Entonces agarra y se entregan derechos de contaminación. Y se los puede entregar a cualquiera. Por ejemplo, se los puede entregar a los perjudicados. Y también se los puede entregar al que perjudica. Suponete que, o supongan que esa empresa que produce basura, por cada mejora tecnológica que reduce los niveles de basura y contaminación, recibe un bono, gracias a esa mejora,
que lo puede ir a vender al mercado y de esa manera incorpora, digamos, lo vende y le pagan un dinero. O los derechos de contaminación se los dan a la otra parte, por ejemplo a todos nosotros. Entonces esa empresa sabe que para poder contaminar esto necesita comprar los derechos y nosotros los vendemos. En función de la puja entre ellos comprando y nosotros vendiendo va a salir un precio. Pero lo que está claro es que más allá de el precio que se pacte según mis preferencias como consumidor de no querer mucha contaminación o lo que esté dispuesto a pagar por sus costos y sus beneficios la empresa para comprar los derechos, lo que está claro es que eso va a pegar en el precio, pero las cantidades siempre, gracias a los derechos entregados para negociar, van a ser por 1000 toneladas. Entonces de esa manera se genera un control, una regulación por parte de la intervención, sin tener que poner impuestos o subsidios o meterse en la parte, digamos, burocrática y complicada que tienen que ver la recaudación y la asignación, digamos, de subsidios en ese caso. Solamente lo único que habría que hacer es se genera un mercado mediante la institución de los derechos de contaminación donde las partes perjudicadas y beneficiadas se ponen de acuerdo a negociar y para contaminar tenés que comprar derechos y si vos querés aceptar que te contaminen algo, estás dispuesto a venderlos y obviamente obtener una compensación a cambio. Bien, de esta forma le damos un pantallazo a lo que es las externalidades, tanto positivas como negativas. Terminamos con la parte de microeconomía. Ya en el próximo módulo vamos a estar viendo digamos, los aspectos más relativos a la macroeconomía, los impactos y los conceptos que esto tiene sobre el turismo. Vamos a repasar y refrescar algunos conceptos macroeconómicos y vamos a estar hablando de Producto Bruto, de inflación, de multiplicador, vamos a estar hablando de balanza de pago turística, bueno, tratando de presentar algunos conceptos por ahí conocidos, pero desde una óptica más palpable con la realidad, con la forma en la cual la materia busca analizar, digamos, los fenómenos del turismo para que ustedes tengan herramientas en el futuro que les permitan analizar la información.